Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, @RicardCerestec en Twitter. Y os recuerdo que el Twitter específico del programa es @Primum Gradus. Asimismo, me permito recordaros cuál es el número de WhatsApp donde podéis dejar vuestras notas de voz. Es 625027030, con el +34 delante si estáis fuera de España. Y además tenéis el mail primumgradus@gmail.com. Y bueno, hoy va de Edad Media, de usos y abusos de la Edad Media. Y ya os advierto que la literatura que he encontrado es tan abundante que he hecho un resumen. Algunas cosas, alguna bibliografía la colgaré en el blog primumgradus.com y también en la comunidad de iVoox, para que investigáis por vuestra cuenta, porque aquí hay muchos matices de tiempo y de lugar. Pero esto es Primum Gradus, un primer paso, una primera aproximación, y vamos a ello. Este audio nace del comentario de un oyente de Primum Gradus, de un oyente que se llama, bueno, más bien se hace llamar, porque no creo que ese sea su nombre verdadero, se hace llamar Neumáticos Midas. Y puso su comentario el día 12 de mayo de 2019 a cuento de un audio que se titulaba Los últimos imperios de Europa, un crossover que hice con Casus Belli Podcast. Allí, para ilustrar el auge del poder de los reyes, dije que empezó a hacer de mediador y de última instancia de justicia de los vasallos frente a sus señores feudales. Y puse el ejemplo de la sentencia arbitral de Guadalupe, en el cual Fernando el Católico medió para acabar con el conflicto de los países de Remensa, que se rebelaron contra los malos usos de sus señores. Habían 6 malos usos. Ya dije como de pasada que uno de ellos era el derecho de pernada, lo cual no es exacto, y ahora lo veremos. También hablé asomé la polémica de si en España hubo auténtico feudalismo o no, y entonces rápidamente mi contertulio, Dani Caran, me dijo, mejor no nos metamos en esto, que esto es algo sin resolver. Bueno, a raíz de esto me comentó Neumáticos Midas. Hola, te estás refiriendo a la famosa polémica entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz sobre el feudalismo imperfecto en la península ibérica. Lo del derecho de pernada, injustamente publicitado, era derecho prima nocte. Era un impuesto o gabela al matrimonio, un presente dinerario o en especie que se hacía al señor natural de los contrayentes. Pero da más morbo y literatura usarlo en el sentido sexual. Pues en ese sentido que da más morbo y literatura es en el que comúnmente se piensa cuando se habla del derecho de pernada. Y realmente no era así ese derecho. Ahora vamos a explicarlo muy brevemente, en qué consistía ese derecho de pernada, pero también os advierto que el otro, la explicación más salvaje, más bestia, también se daba. Pero no como un derecho, sino como un abuso. Así, en la citada sentencia arbitral de Guadalupe, se dice expresamente con respecto a los señores: ni tampoco puedan, la primera noche que el campesino prende mujer, dormir con ella, o en señal de señoría la noche de las bodas de que la mujer será echada en la cama, pasar encima de aquella sobre la dicha mujer. Vemos que aquí se alude a 2 acepciones de ese derecho, no dice de pernada, pero de ese derecho que conocemos como pernada. Primero al derecho, a gozar de la mujer de su siervo la primera noche de bodas, el sentido más comúnmente aceptado en el vulgo. Y luego alude a un hecho simbólico, que es pasar sobre la mujer echada en la cama. A veces sencillamente lo que pasaba era que el señor ponía la pierna encima de la cama del lecho matrimonial,
o cualquier otro signo visible. ¿Por qué? Porque era una sociedad básicamente analfabeta y había que simbolizar las cosas con algo que fuese evidente, patente. Bueno, pues las dos cosas las tiene como algo que a abolir, sobre todo la primera, evidentemente. Y ahora hay que decir que efectivamente el derecho no amparaba pues según qué cosas, pero se daban de hecho, no de derecho. ¿Y por qué? Porque durante cerca de 1000 años Europa era una sociedad atomizada en pequeñas comunidades rurales mal comunicadas entre ellas, en cada una de las cuales el señor era rey absoluto, en el más absoluto, si se me permite la reiteración, de los términos posibles. Es decir, él era la fuente de toda ley. Su fuerza era la ley. Por eso el rey tendía a moderar estos abusos y otra fuerza moderadora externa era la Iglesia. Ambos hacían lo que podían y a veces ya hemos visto aquí cómo el rey pues actúa. ¿Y la Iglesia cómo lo hacía? Pues entre otras cosas extendiendo el matrimonio canónico. Y aquí una pequeña explicación, a ver, ¿cómo lo diría yo? El matrimonio es uno de los 7 sacramentos, una de las 7 vías por las cuales Dios, estoy hablando de la Iglesia Católica, por las cuales Dios nos da la gracia, ¿vale? Muy bien, pues el matrimonio es un sacramento que tiene una particularidad, que se basa en un hecho natural, la unión del hombre y la mujer. Esto es, el matrimonio se da, a ver, es una explicación un poco a la pata llana, pero para que me entendáis. Se da haya o no haya un cura de por medio bendiciendo el acto, porque es algo natural que si se hace de acuerdo con la ley de Dios, en principio es válido. Eso sí, requiere la bendición del sacerdote en cuanto se pueda. Naturalmente no creo que la gente fuese muy consciente de esto, porque no creo que supiesen mucha teología, si no sabrían que, por ejemplo, en la Iglesia Latina se dice que los ministros del sacramento del matrimonio son los propios contrayentes. Pero eso sí, necesita la bendición eclesiástica siempre que sea posible. Es decir, sobre el papel es válido un matrimonio entre un hombre y una mujer que se aceptan y quieren hacer las cosas conforme a lo que dice la ley de Dios. Bien, en el momento en que eso se hace mediante un acto explícito ante un sacerdote, aquello queda elevado de manera patente de cara a los demás. Por lo tanto, la mujer está amparada frente al marido que la puede desechar cuando quiera. Digamos que aumentaba la seguridad de la mujer. Y también, en el momento en que era un sacramento, pues el señor feudal, si hacía uso en el extremo malo del derecho de prima noctis o de pernada, digamos que además estaba cometiendo algo así como una especie de sacrilegio. Iba contra la ley de Dios de forma explícita. No se estaba uniendo a una mujer cualquiera. ¿Me explico? Bueno, después de esta explicación así muy rápida, diremos que alusiones a estos abusos hay también en las partidas de Alfonso X el Sabio y esparcidas por toda la legislación de la Europa medieval. Pero hablar del medioevo en Europa es hablar de situaciones que tienen un rasgo común, pero que se puede matizar mucho. Porque no era lo mismo la Edad Media en los países del sur de Europa que, por ejemplo, en Escandinavia. Pero eso, si queréis, lo dejamos para otro día. Ahora, si os parece, vamos a ver un poquito en qué consistían esos 6 malos usos que antes aludí y nos servirán para ver cómo se vivían estas cosas en un punto concreto de la Europa, bueno, ya no medieval, que estaba en transición hacia el Renacimiento, concretamente en Cataluña, en la Cataluña Bella, en la Cataluña Vieja, no en toda, allá por el 1490, allá a punto de entrar el siglo XVI. Y luego veremos cómo algunos de aquellos derechos feudales se han mantenido hasta prácticamente hoy en día. Y para explicarlo bien,
he decidido leer unos textos que he extraído de un blog que se titula Heráldica Catalana. heraldicacatalana.blogspot.com. Le he pedido permiso, por supuesto, al dueño del blog y muy amablemente me lo ha concedido para usar estos textos. Así que vamos a ello. Los malos usos. Durante la Edad Media, Cataluña fue un territorio que se organizaba de manera feudal. Es decir, había señores y había vasallos, y los primeros tenían la propiedad de los segundos. En realidad tenían la propiedad de la tierra, a la que estaba sometido el agricultor que la trabajaba, pero en definitiva era lo mismo. En 1202, las Cortes de Cervera aprobaron el jus maltractandi, esto es, un derecho que permitía al señor maltratar a sus vasallos, de manera que tenía derecho, por ejemplo, a encarcelar o desposeer de sus bienes a los campesinos de sus tierras. Estos excesos señoriales son lo que, a medida que avanza la Edad Media, se empiezan a conocer como malos usos. Estos malos usos se circunscriben sobre todo a una parte del territorio conocido como Cataluña Bella, Cataluña Vieja, y que se correspondía con los obispados de Gerona, a la mitad oriental de Vic y a las tierras al este del Llobregat del de Barcelona. Esta sumisión a la tierra que trabajaba hacía que el campesino que quisiera redimirse del vasallaje que debía a su señor tuviera que pagar una especie de impuesto de redención llamado remensa. De ahí que a los campesinos sometidos a esta práctica se les conociera como payeses de remensa. Los malos usos fueron la causa directa de la Guerra de los Remenses, conflicto que se desarrolló entre 1460 y 1486 y que finalizó con la sentencia arbitral de Guadalupe, dictada por Fernando el Católico, con la que se redimían los malos usos previo pago de 60 sueldos por casa y se abolía el jus maltractandi. La propiedad de la tierra y de la casa continuaba en manos del señor, pero los campesinos conservaban el dominio útil. No obstante, debían rendir vasallaje a su señor y abonar los derechos feudales y enfitéuticos correspondientes. Algunos de estos derechos enfitéuticos, aunque parezca increíble, continúan vigentes hoy en día. Los malos usos más habituales eran intestia. Era un derecho por el cual el señor feudal podía penalizar a los campesinos que morían sin hacer testamento. La pena solía ser la confiscación de 1/3 de sus bienes. Cugucia. Si se probaba que la mujer de un campesino había cometido adulterio con el consentimiento de su marido, el señor recibía la mitad de los bienes. Si el marido no sabía nada, la totalidad. Exorquía, derecho por el cual el señor feudal recibía 1/3 parte de la herencia de un campesino que no tenía descendencia. Remensa personal. Los campesinos sometidos a este derecho feudal no podían abandonar las tierras que trabajaban sin redimirse de su señor. Esta redención afectaba a toda la familia del campesino y sobre todo a sus hijos. La cantidad a pagar varía en función de la tasación y de las previsiones de la productividad de cada casa. Ferma da spoli forçada. Antes de casarse, la familia del futuro marido debía garantizar a la familia de la futura esposa el retorno de la dote y el incremento si fuera necesario. Para cumplir con esta garantía, la familia del futuro marido solía hipotecar alguno de sus bienes. Para hipotecarse, los payeses de remensa tenían que pedir obligatoriamente autorización a su señor. A cambio de esta autorización, el señor recibía una cantidad monetaria por valor de 1/4 parte del precio del bien hipotecado. Arsia. Indemnización que el campesino debía pagar en caso de incendio fortuito de sus tierras.
Trajín. Obligación de trajinar el trigo o cualquier otro producto del señor. Monopolio de la forja. El agricultor tenía la obligación de comprar y reparar sus aperos en la forja del señor. Horno. Obligación del agricultor de cocer el pan en el horno del señor. Molino. Obligación de moler el trigo en el horno del señor. Y aquí acaba el artículo que trata del tema de los malos usos en el blog Heráldica Catalana, pero hace una afirmación que remite a otro artículo, cuando dice que algunos de estos derechos enfiteuticos, aunque parezca increíble, continúan vigentes hoy en día. Y nos lleva a un enlace que nos conecta a otro artículo interesante del mismo blog, que dice así. Noticia. El diario El País publicaba hace ya algunos meses, el 7 de febrero de 2010, esta entrada en el blog es de 21 de septiembre de 2010, una curiosa noticia que seguro que a muchos puede interesar. Y continúa. Cataluña aún paga a sus señores feudales. Para muchos compradores resulta una sorpresa. Adquieren una propiedad y se encuentran con que deben abonar un peaje a un noble. Es el derecho real de censo, figura de origen medieval que resiste el paso del tiempo. Y continúa la crónica, firmada por Ivana Vallespín, el 7 de febrero de 2010 en el diario El País. Y dice así. Gemma Fruitós vendió hace unos años su piso en Sentmenat, provincia de Barcelona. Fue entonces cuando se encontró con la sorpresa de que sobre la vivienda pesaba la carga de un censo enfiteutique, palabra que no dejó de intrigarle. Significaba que Gemma tuvo que pagar a la familia del marqués de Sentmenat el 4% del valor de venta de la vivienda, es decir, 6.000 euros. A esta cifra hubo de añadir 400 euros más en concepto de tasa en el registro de la propiedad para poder borrar definitivamente la carga de este censo sobre la finca. Es totalmente injusto, se queja, aunque la experiencia de Gemma parezca excepcional y digna de cuando Robin Hood se echó al monte para cazar los ciervos del coto real de Sherwood. Se pueden encontrar casos como el suyo en los territorios catalanes que antiguamente fueron marquesados o propiedad de algún terrateniente. Y es que el derecho real de censo, también conocido como censo enfiteútico o marquesado, todavía está reconocido por la ley catalana y permanece muy vigente. Así lo indican las estadísticas. Según el Colegio de Registradores de Cataluña, que se remite al anuario de 2007 de la Dirección General de Registros y del Notariado, el último publicado por el Ministerio de Justicia, se abonaron más de 27 millones de euros por los censos redimidos ese año en la provincia de Barcelona. A esta cifra hay que añadir 2 millones en concepto de renta o pensión que algunos propietarios pagan todavía religiosamente cada año a marqueses, señores o titulares de estos censos. En Cataluña existen entre 1.500 y 2.000 censalistas, según las estimaciones que para El País hace el barón de Vilagallá, Eduardo de Delás, quien subraya que solo una parte de ellos son nobles. El barón es titular de 120 censos en Vilagallá, Barcelona, y de una 50 más en Barcelona. De los censos que pesan sobre terrenos agrícolas, cobra aproximadamente unos 400 euros anuales, pero donde se saca una gran tajada es de las fincas urbanas. La guinda para un censalista son las viviendas de la parte alta de Barcelona, que pueden llegar a costar unos 6 millones de euros. De esta venta se puede llegar a embolsar 600.000 euros, aunque fincas como estas no abundan, se lamenta el barón. El censo enfiteútico es una figura que proviene del derecho romano y que, notablemente modificado, se prolongó durante la época medieval. Entonces era habitual que un señor feudal cediera terrenos a los payeses para que cultivaran y cuidaran las tierras e incluso se pudieran construir una vivienda. Eso sí, el payés debía pagar una pensión anual, que podía ser dinero, una cabra o una parte de cosecha, etc. Si más adelante el payés decidía venderlos, entonces tenía que pagarle al señor feudal el llamado laudemio. Como en la época no existían los registros de la propiedad,
era una forma de que el propietario reconociera que aquellas tierras provenían del señor. Comenta la abogada María Dolors Savall, representante de varios titulares de estos derechos reales. Los siglos pasaron y en 1837 se derogaron las leyes de señorío y los censos feudales, pero se abrió una excepción para los pertenecientes a los señores jurisdiccionales. Es el caso del marqués de Sentmenat, que además de poseer las tierras, ejercía de juez en sus territorios. En este caso, la ley obligaba a estos señores jurisdiccionales a realizar un proceso judicial para actualizar y convalidar sus censos. En 1909 se aprobó la ley hipotecaria, que establecía que los señores y marqueses tenían 2 años para traspasar al registro los censos inscritos en las antiguas contadurías de hipotecas, un antecedente del registro de la propiedad. En ese momento, marqueses como el de Sentmenat, que entonces era también senador, registraron los censos. Se permitieron porque no fueron considerados derechos feudales, sino un contrato entre privados, en que el señor cede una finca a otra persona, pero a cambio le impone el derecho de censo sobre esta propiedad. De algún modo es como si el marqués ejerciera de entidad financiera de la época. La normativa más reciente que regula los censos enfiteuticos es el libro V del Código Civil de Cataluña de 2006. Los censos no son perpetuos, es decir, que se pueden redimir o eliminar. Para ello hay que pagar, eso sí, solo se paga una vez y el censo queda extinguido. Lo habitual es pagar el censo aprovechando una compraventa o una herencia. Entonces el propietario o censatario debe abonar al marqués o al censalista un porcentaje sobre el precio de la venta, que varía entre el 2% en la mayoría de municipios y el 10%, aplicado en la ciudad de Barcelona. El censatario también puede redimir el censo en otro cualquier momento, opción más económica, ya que este porcentaje se aplica entonces sobre el valor catastral. Desde 1990, una modificación legislativa permite que el censalista pueda reclamar el pago del censo en cualquier momento. Bueno, y aquí paro ya de leer este artículo porque sigue redundando en el tema, pero bueno, es un caso claro de pervivencia de un derecho feudal que se transformó en algo que fue catalogado como, a ver cómo lo dicen en el artículo, lo voy a remirar porque no soy un experto en derecho. Eso es, como un contrato entre privados. Si entre mis cultos oyentes hay algún experto en derecho y algo de lo que he leído no se corresponde a la realidad o se puede matizar, pues hombre, tiene todo el derecho a comentarlo, ¿eh? Os he citado las fuentes, el blog y el artículo del diario El País. En fin, yo creo que esto es una buena manera de concluir el programa de hoy, que va sobre mitos medievales, y en este caso, aparte de un mito, una pervivencia curiosa. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, pues poned un me gusta y hasta la próxima.